Bon dia, este y el vídeo 8 de viejo youtuber y vamos a analizar el estándar que reza diferencia las fuerzas de apoyo y oposición a la República y describe sus razones y principales actuaciones. Bien, entiendo que este estándar te redacta de una forma un poquitín confusa porque con las fuerzas de apoyo, pues tampoco sabemos exactamente si se está refiriendo a fuerzas políticas expresamente o sociales, entonces de alguna forma vamos a intentar explicarlo todo junto, eh, más que entrar en lo que sería en detallar el catálogo de fuerzas políticas y todo lo que sería la historia electoral de la Segunda República. Eso tendríamos que darlo en clase, pero para explicar, para entender mejor este estándar, pero bueno, como la situación y la que lleve, pues vamos a los estándares concretamente. Entonces voy a, repito, bueno, como siempre, las dudas que tengáis me las planteáis por los grupos de WhatsApp que tenemos de segundo bachillerato o el mi correo electrónico que ya tenéis. Bien, entonces, fuerzas de apoyo. Vamos a ver, ¿quién apoya a la República? La República, bueno, llega en medio de una gran ola de entusiasmo popular porque la monarquía había salido muy tocada, como ya vimos en vídeos anteriores, por la corrupción inherente y la propia estructura absolutamente ya inviable del régimen de la Restauración, más luego pues el que ni ellos mismos se creían hasta el punto de que el propio rey acabó apoyando la dictadura militar de Primo de Rivera. Entonces ese desprestigio tremendo de la monarquía pues bascula la opinión pública hacia la monarquía, perdón, hacia la república. Ahora bien, no hay que la república, aunque llegue en medio de un entusiasmo muy grande y de un apoyo social tremendamente mayoritario, eso no quiere decir que sea unánime en absoluto como es lógico y normal, ¿no? ¿Quién apoya a la república? Vamos a ver, por sectores sociales. Buena parte de los arquitectos de la república, de los arquitectos digamos intelectuales de la misma, es la pequeña burguesía urbana. Sobre todo, que había sido, venía, bueno, no toda la burguesía urbana era republicana, pero el republicanismo y las, como expresión política, pero sobre todo el republicanismo difuso, podríamos llamar, iba un proceso de, es un proceso de creación a lo largo de varias décadas durante la restauración, a través de la cultura popular que van generando las propias organizaciones republicanas, pero también digamos una corriente intelectual muy potente, pues el famoso el krausismo, del que ya hablamos en clase, como elemento, digamos, que hace especial hincapié en la educación, a una serie de organizaciones, como por ejemplo es la masonería, que cuando llega en 1931 tiene una influencia social bastante notable, a pesar de que numéricamente sea más pequeña que a finales del siglo XIX. Entonces esa pequeña burguesía urbana es en gran medida, repito, pues la principal fuerza de apoyo de la República, junto con, evidentemente, los sectores más populares. La clase obrera, que ve en la República la esperanza de tener un régimen político que responda a, bueno, pues a sus intereses y a sus reivindicaciones. Y lo mismo pasa con el campesinado, en un país en el que todavía pues, la mitad de la población vivía en zonas rurales y dependía del campo. La República, en ese sentido, se presenta para muchos como la gran esperanza de obtener la reforma agraria, de aspirar a las tierras que la gran mayoría de los campesinos no poseían, bien porque eran jornaleros o bien porque eran campesinos arrendatarios de propietarios rurales, pues bueno, mucho más ricos que ellos. También apoyan un sector, bueno, relativamente importante de estratos más altos de la burguesía industrial, sobre todo de las zonas periféricas, que aspiran a la autonomía. Fundamentalmente, pues eso, Cataluña y el País Vasco, aunque luego con matices, como veremos en el caso vasco. Y luego, ¿todo esto cómo se concreta? Bueno, pues se concreta en una serie de partidos políticos. Los partidos republicanos, que tenemos un abanico muy amplio, desde una derecha republicana, que representa derecha liberal republicana, de la que ya hablamos en vídeos anteriores, que es de esos sectores de la burguesía que apoyaban el turnismo y que acaban desengañados de la monarquía y del régimen de la restauración. Tenemos el Partido Republicano Radical de Alejandro Lerroux, cada vez menos radical, porque bueno, ya con los años iban pasando cada vez más hacia la derecha. El Partido Republicano Radical Socialista, que era una escisión por la izquierda del Partido Republicano Radical, que intentaba de alguna forma volver a los orígenes del partido de Lerroux. Tenemos Acción Republicana, que es un partido republicano de centro-izquierda, dirigido por Manuel Azaña, que provenía de las filas del Partido Reformista. Tenemos
el viejo Partido Reformista, que al día siguiente de la República se transforma en Partido Republicano Liberal Demócrata. Tenemos la agrupación al servicio de la República, que no es un partido, es una organización fundamentalmente de intelectuales que se presentan a las elecciones constituyentes del año 31 y la coalición republicano-socialista los mete porque son hombres de mucho prestigio. Entre ellos está el famoso filósofo Ortega y Gasset, pero bueno, también hay otros también muy destacados. Y luego por la izquierda del ámbito republicano tenemos al Partido Republicano Democrático Federal, los viejos federales de Pi Margall, que viven en el primer bienio un intento de revitalización. Y luego, claro, tenemos el PSOE, el socialismo en general, ¿no? El Partido Socialista Obrero Español, que ya en el año 31 se convierte en un partido muy grande, muy potente. De hecho, en las elecciones del 31 es la minoría más grande dentro de las Cortes de la República, que es un parlamento muy fragmentado, pero donde el grupo parlamentario más numeroso es el del Partido Socialista. Y la Unión General de Trabajadores, que sigue sin tener la fuerza de la CNT. ¿Qué pasa con la CNT? Bueno, la CNT y otros sectores representan una especie de cierta benevolencia. Bueno, les parece bien la República, o más que les parece bien la República, les parece bien que caiga la monarquía. Y entonces eso es lo que le pasa a la CNT, que queda un poco la expectativa de, bueno, esto de la República, a ver qué trae. Nosotros estamos en contra del Estado, pero bueno, a ver en qué se concreta. Tenemos el carlismo. Jaime de Borbón, digamos que muestra las primeras semanas de la República una neutralidad benevolente, porque los carlistas, aunque no ellos gustaba la República, porque no había una cosa de masones y de rojos, pero por otro lado estaban encantados de que alguien quitara de medio a los Borbones, a la dinastía usurpadora para ellos, ¿no? Por lo tanto dijeron, bueno, pues mira, está bien que vengan estos. La Lliga de Cataluña, pues es un partido conservador, de derechas, pero bueno, la República, dicen, bueno, a ver si la República nos trae la autonomía, que es lo que queremos. Y el Partido Nacionalista Vasco piensa un poco parecido, pero aún así, bueno, tiene una postura un poco más reacia, porque además es un partido profundamente católico y ve que la República va a instalar un Estado laico. Dentro del ámbito de la izquierda es muy hostil desde el principio el Partido Comunista de España, porque está en una dinámica muy sectaria todavía, que va a tener que abandonar al año siguiente, pero que en las primeras semanas de la República pues entienden que la República es muy poca cosa y que hay que avanzar hacia una República socialista, que hay que acabar con la República burguesa. Bien, ¿quién se opone a la República abiertamente? Bueno, pues por un lado los terratenientes, porque dicen, coño, la República, lo mismo que los campesinos les gusta la República porque creen que te la reforma agraria, los terratenientes están en contra porque creen que te la reforma agraria. La alta burguesía industrial, que tiene miedo a medidas socializantes, dada la fuerza de los socialistas. La Iglesia está completamente esclarecida porque, bueno, claro, llega la República y entienden que llega el Estado laico, como efectivamente así va a ser. Eso no quiere decir que todos los católicos estuvieran en contra de la República, ni mucho menos. Además, eso va a ser un proceso gradual por una serie de torpezas que luego se van a cometer en el primer bienio, que luego ya veremos. Un sectores del campesinado, sobre todo pequeños propietarios, a los que se les convence o se les dice que la República les va a quitar sus pocas tierras. Una parte también de la pequeña burguesía, que sea sobre todo la que está más vinculada a la Iglesia Católica y que entiende también que la República es una amenaza. Y un sector del ejército, un sector muy importante del ejército, que luego se va a intentar filtrar, como ya veremos en ítems posteriores. Eso, en las fases iniciales de la República, políticamente, tarda en traducirse. ¿Por qué? Porque la República pilló por sorpresa a los actores conservadores y a las elecciones a Cortes Constituyentes de junio del 31 casi no les dio tiempo a organizarse. Pero básicamente los terratenientes se van a organizar en un partido que se llama el Partido Agrario y también en una cosa que se llama Acción Nacional, que después se pasará a llamarse Acción Popular, que se convierte en un partido católico de masas, que se articula una cosa que se llamará la CEDA, Confederación Española de Derechos Autónomas, que luego se va a convertir en una organización muy importante, pero que en la primera fase de la República está todavía en proceso de formación. Y luego los actores profundamente más reaccionarios, tipo los monárquicos alfonsinos, se van a organizar en un partido claramente parafascista que se llamará Renovación Española. El fascismo español propiamente dicho aparece ya un poco después con la creación de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista, de la Falange Española y de los pioneros del fascismo en España, que era una cosa que se llamaba Partido Nacionalista Español, pero que era una cosa muy chiquitina, dirigida por el doctor Albiñana y que quedó circunscrita a la provincia de Burgos.
pero, repito, eso ya es una etapa un poquitín posterior. En la primera fase de la República, los sectores antirrepublicanos se ven un poco huérfanos de representación política porque les llegó por sorpresa y no saben muy bien cómo reaccionar. Hala, y que vos preste.